Quiero invitarles para que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Y vamos a leer el verso 19 al 24. Filipenses capítulo 1, versos 19 al 24. Cuando lo encuentren, glorifiquen el nombre del Señor. Amén. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, unidos, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta tarde, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de estar congregados en tu glorioso nombre. Gracias por la presencia de tu iglesia, Señor, la cual está aquí para gozarse en ti. Ahora vamos a meditar en tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro corazón y permite que a través de la palabra seamos edificados. Usa mi vida también delante de tu presencia. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio de los consejos para iniciar un año nuevo, basado en la carta a los Filipenses. Y hoy nos corresponde hablar del sexto consejo que el apóstol Pablo da a la iglesia en Filipos. Gloria a Dios. A su nombre. Bendito sea el Señor. Y claro, estos consejos que el apóstol Pablo le da a la iglesia en Filipo, pues nos servirá a nosotros como iglesia, para nuestra vida. Y prepararnos, hermanos, para el 2022, que cada día está más cerca. Ya nos quedan solamente 29 días, ¿no? ¿Sí? 29 días. Ojalá y Dios nos conceda llegar hasta el último día. Pero ya nos quedan cada día menos días. Entonces sí hay que prepararnos y hay que apurarnos a prepararnos. Veamos cuáles son los consejos que podemos tomar ahora del texto que hemos leído, del capítulo 1, 19 al 24. Sexto consejo. Tenemos que tener la seguridad de la vida eterna. El consejo del apóstol Pablo para la iglesia es que debe tener la seguridad de la vida eterna. Gloria a Dios. Es necesario recordar que cuando el apóstol Pablo escribía esta carta, estaba en la cárcel. Amén. Lo vimos al principio. Y que el apóstol Pablo le escribe esta carta a una iglesia que estaba sufriendo persecución, que estaba padeciendo y que necesitaba un consejo que los animara. Y hasta consideramos en su momento que uno que está sufriendo aflicción tiene que animar a otro que también está sufriendo aflicción. No es muy fácil, pero el apóstol Pablo lo pudo hacer con la ayuda del Señor. La iglesia en Filipo estaba sufriendo la persecución.
los estaban persiguiendo y ya estaban expuesta la iglesia en Filipos a la muerte a causa de su fe en Jesucristo. Fíjese, la iglesia estaba expuesta a morir por tener fe en el Señor. Nosotros no tenemos ese problema, gracias a Dios. No tenemos el problema de estar en peligro de muerte por la fe en Jesucristo. Pero la iglesia estaba padeciendo esto. Entonces el apóstol Pablo tenía que animarlos, y para animarlos se usó él como ejemplo de cómo debía de vivirse la vida cristiana, sabiendo una cosa importante: Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Gloria a Dios. De todo lo que pasa en nuestra vida, amén. Dios tiene el control, amén, de lo que está pasando en nuestra vida, de lo que pasa, de lo que pasará. Dios siempre tiene el control, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo se usa como ejemplo Espéreme tantito, hermano. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, decíamos, se usó como ejemplo de cómo se debe vivir la vida cristiana, sabiendo una cosa: que Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida, aún de nuestra muerte. Amén. Con toda confianza, dice el apóstol Pablo, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo, hermanos, tenía seguridad de la vida eterna. Él sabía que Dios podía obrar y sacarlo de la cárcel. Pero también Pablo sabía que Dios podría dejarlo ahí y podría morir en cualquier momento, podrían matarlo. Pablo sabía que Dios tenía el poder para salvarlo, pero también si él decidía dejarlo ahí y que muriera, lo podía hacer también el Señor. Gloria a Dios. Pero la Escritura nos hace entender que Pablo no tenía temor. Él estaba confiado que la vida eterna es una vida muchísimo mejor. Amén. Esta vida es buena. En Cristo esta vida es buena. Amén.
Dice el Señor que el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Esta vida es buena, pero la vida eterna es muchísimo mejor, dice aquí. Entonces, Pablo se encontraba como en un dilema. ¿Qué hacer? Él tenía la plena seguridad de que si moría, estaría con el Señor. Y si vivía, estaría con el Señor. Gloria a Dios. Claro, nosotros tenemos que saber que no solamente el apóstol Pablo tiene que tener esta seguridad, o tuvo esta seguridad, nosotros también la podemos tener. ¿No dicen amén? Bueno, no la podemos tener, la debemos tener. Debemos tener esta plena convicción de su salvación. Si nosotros sabemos que el Señor nos ha salvado, debemos estar en plenitud. Debemos estar convencidos de la salvación y de la vida eterna. Y cada uno de nosotros podemos expresar las mismas palabras que el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cómo se puede tener esta seguridad, hermanos? A ver, díganme usted, ¿cómo podemos estar seguros de esto que Pablo dice? ¿Por qué Pablo podía tener la seguridad de la vida eterna? ¿Por qué nosotros podemos tener la seguridad de la vida eterna? Dos razones importantes. Pablo sabía en quién había creído. ¿Usted sabe en quién ha creído, hermano? ¿Usted está seguro de en quién creyó? Gloria a Dios. Pablo sabía en quién había creído y a quién había confesado como Señor y Dios de su vida, a Jesucristo. Gloria a Dios. Pues la palabra de Dios es muy clara en este sentido. Podemos tener la seguridad de la vida eterna por medio de Jesucristo. Dice el apóstol Juan, allá en 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esta es la seguridad que se puede tener. Que el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida eterna. Gloria a Dios. Y también es una seguridad para el que no la tiene. Si no tienes al Hijo, no tienes vida eterna, estás perdido, estás condenado. Hagas lo que hagas, si no tienes al Hijo en tu vida, no has creído en el Hijo, no lo has confesado en fe, y ya vimos todo eso hace poco, no tienes la vida eterna. Esta seguridad de la vida es la que produce en nosotros esperanza, gozo, aún en medio de la prueba. Aún en medio de las pruebas duras que la vida, las pruebas duras que la vida produce, que la vida trae a nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos, quería que la iglesia en Filipo tuviera. Que en esos tiempos de persecución y que pasara lo que pasara, la iglesia supiera una cosa: tienes asegurada la salvación por medio de Jesucristo. Vivas o mueras, tienes seguridad tu vida. Gloria a Dios. Nosotros estamos por comenzar un año nuevo. Estamos terminando uno, estamos por comenzar otro y no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. El año pasado nos decían que el pronóstico para este año era muy malo. Fue malo, creo que no tan malo, pero sí fue malo. Y no sé cómo nos lo pronostiquen para el próximo año. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar el próximo año. No sabemos qué pueda ocurrir en nuestra vida. Es más, ni siquiera sabemos si vamos a llegar, pero confiando en que lleguemos, no sabemos lo que va a ocurrir en nuestra vida. Es por eso que nuestra esperanza ante lo desconocido, porque lo que ocurre en el 2022 es desconocido para nosotros. Todavía no sabemos qué será.
ante lo oscuro del próximo año, aunque parezca muy oscuro el próximo año, aunque el panorama se vea de oscuridad, de tinieblas, en nuestro corazón nos tiene que iluminar la esperanza de Cristo. Dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Gloria a Dios. Entonces el consejo, el sexto consejo que nos da el apóstol Pablo, la carta a los Filipenses, es: tienes que tener la seguridad de tu salvación. Es importante, hermano, que usted en este fin de año, usted asegure su salvación. Si todavía no la tiene segura, es el tiempo de asegurarla. Por cierto, en este mes de diciembre, habíamos dicho que en noviembre, pero en este mes de diciembre tenemos bautizos para los que no han asegurado su salvación todavía. En este mes tenemos bautizos. No recuerdo la fecha porque no sé si me la dieron o no me la dieron, pero en este mes tenemos bautizos y yo creo que el próximo lunes nos ponemos de acuerdo para la fecha. Así que si usted no ha asegurado su salvación, asegúrela. No termine el año sin tener la seguridad de la salvación. Y si usted ya obtuvo la salvación en algún momento por creer en Jesucristo y la ha descuidado, mire, no termine el año descuidando su vida. No termine el año con un panorama de, pues quién sabe qué vaya a hacer de mí, titubeando con un pie adentro, un pie afuera. No termine el año como un creyente más que viene al templo, sino afírmese en el camino de Dios, levante su vida espiritual, porque no sabe qué le espera el próximo año. ¿Qué mejor que tener seguridad? Pase lo que pase, yo estar seguro, usted estar seguro. Séptimo consejo, verso 22 al 23. Dice la palabra de nuestro Dios: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hasta ahí, el 23, 22 y 23. El séptimo consejo que el apóstol Pablo da a la iglesia a los filipenses es vivir anhelando cumplir el propósito de Dios. Vean lo que dice Pablo, se los voy a volver a leer. Mas si el vivir en la carne, 22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Primero, dice Pablo, para mí el vivir en Cristo es bueno. Vivir esta vida, caminar por esta vida, viviendo en Cristo, hermanos, es lo mejor que podemos hacer. ¿No dicen amén? Caminar por esta vida, los años que Dios te permita, 30, 40, 50, 60, 70, 80, los años caminados en el camino de Dios, en las cosas de Dios, son los mejores años, son los mejores caminos. Hay muchos caminos en la vida. Los mejores caminos son los de Dios. Bueno, yo no sé si usted esté convencido de eso. Usted que viene, nosotros que venimos, todos venimos de allá, pero algunos vienen un poco más, con un camino recorrido más todavía. Algunos tuvieron quizás un camino más áspero, más feo, una vida mal vivida.
Sí, porque cuando estuvimos lejos de Cristo era una mala vida la que llevábamos, ¿eh? Aunque usted piense que era feliz y le iba muy bien y disfrutaba, era una vida mala, una vida de maldición. Pero usted caminó por ahí y el apóstol Pablo dice, ya servimos mucho tiempo a la carne. Ahora usted está en las cosas de Dios. Hoy su camino, para usted el camino de Dios tiene que ser mucho mejor. Por eso algunas veces yo les he dicho que pues que ya no añoren el mundo ni la vida que llevaban antes. Por eso la insistencia que cuando Facebook les recuerde que eran borrachos, drogadictos, adúlteros, fornicarios, ya no nos lo recuerden, allá déjenlo. Ya no lo vuelvan a compartir. Hace 5 años eras un perdido alcohólico y lo vuelves a recordar, lo vuelves a compartir en tu Facebook y hasta le pones me encanta. Si eres de esas personas que le ponen me encanta a su propia publicación. No, ya no lo hagas, porque esa vida fue la peor vida que pudiste llevar. Ya déjala ya en el pasado, solo como testimonio. Ahora los caminos que tienes que andar deben ser buenos y son mejores. Y la Biblia nos enseña que el Señor cambia de nosotros todo. Amén. El Señor cambia todo en nuestra vida. El apóstol Pablo dice que el caminar en Cristo es bueno. La vida en el Señor es muy buena. Y el morir, estando en Cristo, el morir es mucho mejor. Quizás no lo asimilamos y no lo alcanzamos a entender, y menos si el que se muere es alguien a quien amamos. No lo entendemos. No lo alcanzaremos a comprender hasta que lo vivamos. Pero si la persona muere en Cristo, es lo mejor que le pudo haber pasado. Aunque nosotros lloremos, aunque nosotros suframos, aunque a nosotros nos duela no ver a la persona, pero es lo mejor que le puede pasar a alguien. Morir, porque dice aquí, el morir es ganancia. Es que mientras estamos en esta vida, todavía hay el peligro de pecar y de fallarle a Dios. Pero en cuanto muramos y muriendo en el Señor, nos vamos a la presencia de Dios y entonces ya no hay posibilidad de pecado. Ya vamos para pasar una eternidad con Cristo. Amén. Entonces dice Pablo, vivir en Cristo es bueno, morir es mucho mejor. Pero si vivir en la carne da como resultado beneficio en la obra de Dios, pues ya no sé qué escoger. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, morir es muy bueno en el Señor. Pero si yo por estar aquí en esta vida soy instrumento en las manos de Dios, entonces como que uno se queda como, ¿qué decido? ¿Qué hago? Si quedándome en esta carne puedo servir a Dios y puedo ser útil. Y al contrario de miles de personas en el mundo que anhelan morir porque sus vidas no tienen sentido, no tienen propósito. El apóstol Pablo prefería pensar que estar con el Señor es muchísimo mejor que estar en este mundo. Porque quedarse en este mundo, pues habría esa posibilidad de pecado. Pero quedar en este mundo es decir, no morir, porque sabía que aún le faltaba por hacer mucho en la obra, en el reino de Dios. Dice la Biblia que el Señor ha de cumplir su propósito en nosotros, que todos nosotros tenemos un propósito en Dios. Dios nos ha dado a todos algo, hermanos, para su obra. Hace unos días me preguntaba una hermana, hermano, ¿cuál es mi don? Porque me preguntó a alguien que qué don tenía. Bueno, pues no sé exactamente cuál sea su don, hermana. Pero un don es algo que Dios le da, una habilidad si usted quiere, algo que Dios le da para que usted le pueda servir a Dios y le pueda servir mejor. Algunos a lo mejor tienen el don de la predicación. El predicar puede ser un don, ¿eh?
Algunos predicamos o predican por conocimiento, también se puede predicar por conocimiento, pero también es un don, una habilidad que solo Dios da. Ese es un don, el poder predicar, el poder tocar un instrumento, es un don de Dios, una habilidad para poder hacer algo. ¿Cuál es tu don, hermano? ¿Cuál es tu habilidad en la obra de Dios? Valdría la pena que cada uno de nosotros nos respondiéramos esta pregunta. ¿Qué don tengo yo? ¿Qué puede hacer usted en las manos de Dios, hermano? ¿Qué puede usted hacer para el beneficio de la obra de Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho hasta hoy desde que se convirtió? ¿Y qué ha pensado hacer para la obra de Dios? Un don. Y hacernos una pregunta más. ¿Para qué quiero un año más de vida? Es que mire, lo que el apóstol Pablo está dando a entender es lo que el Señor Jesucristo dijo antes. Porque en la vida hay muchos propósitos. Muchos de ellos son buenos propósitos. Por ejemplo, los que estudian una carrera, es un buen propósito. ¿Amén? Es un buen propósito. Un trabajo, un buen trabajo es un buen propósito. Un negocio es un propósito. Una casa es un buen propósito. El casarse también es un buen propósito. Hay cosas que son buenos propósitos, no son malos. Pero el apóstol Pablo nos da como a entender que por encima de esos propósitos para nuestra vida debemos tener un propósito principal. Y el propósito principal debe ser servir a Dios. Lo que el Señor Jesucristo dijo antes. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y dice enseguida, se sabe en el texto, ¿verdad? Y estas cosas, las demás cosas que nos falten, vienen atrás añadidas a nuestra búsqueda y a nuestro servicio de Dios. ¿Usted quiere un negocio? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Usted quiere un buen trabajo? Busque el reino de Dios y su justicia. ¿Usted quiere una carrera, estudios? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Usted quiere un esposo, una esposa? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque si no lo hace así, lo que usted consiga lo va a alejar de Dios. Su carrera lo va a alejar de Dios. Su trabajo lo va a alejar de Dios. La esposa, el esposo lo va a alejar de Dios. El negocio lo va a alejar de Dios. Por eso dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Es lo que Pablo está diciendo. Primero hay que servir al Señor, porque es muchísimo mejor. Y si mi trabajo en la carne resulta bueno para el beneficio, para el avance de la obra de Dios, pues yo ya no sé qué escoger, morirme, irme con el Señor y estar mejor, o quedarme en la tierra y mejor servir. ¿Para qué quiero un año? ¿Para qué quiere usted un 2022? ¿Para qué quiere un año más? ¿Para qué quiere un año más si un año más en nuestra vida es un año menos? ¿Para qué quiere un año más si un año más en nuestra vida es envejecer más? Los que son pequeños, un año más de su vida es crecer. Los que ya somos adultos, un año más de nuestra vida es declinar. Y conforme van pasando los años, vamos declinando más y más y más. Y dice la Biblia, los años de nuestra vida son 70. Hay algunos que son más robustos, más fuertes, que llegan hasta los 80, pero ya es mucha molestia y mucho trabajo. ¿Para qué quiere un año más? Pablo nos invita a que el año más que queramos sea para beneficio de la obra de Dios. Preguntaba, ¿qué hemos hecho hasta el día de hoy, que estamos en el camino de Dios, en beneficio de la obra, hermanos? ¿En qué vamos a invertir nuestro tiempo este año? ¿Qué hemos hecho? ¿En qué hemos invertido nuestro tiempo? Nuestra fuerza, nuestro conocimiento y, ¿por qué no?, nuestro dinero. ¿En qué lo hemos invertido? ¿En beneficio de la obra de Dios?
¿Qué hemos hecho nosotros que podamos decir, yo hice esto, no como vanagloria, que yo hice esto y benefició en esto en la obra de Dios? Tiempo, esfuerzo, conocimiento y económico. Y le podríamos agregar espiritual también. ¿Cuánto oramos por las misiones, por los hermanos que están allá afuera? Siempre que estoy con algún hermano en Chonta, en San Juan, yo les estoy diciendo a los hermanos, la iglesia está orando por ustedes. En cada culto se ora por ustedes. Las hijas de nuestra hermana del Cedro, a veces o su hijo, a veces me ha dicho, gracias porque escuché que dijeron, salva a los hijos de la hermana. Y yo soy uno de ellos, dice el muchacho, bueno, el Señor. ¿Qué hemos hecho para beneficio de la obra de Dios? En este 2022, ¿en qué vamos a invertir nuestra vida, hermanos? ¿En qué vamos a poner nuestro esfuerzo? Pablo estaba enseñando a la iglesia en Filipos a reconocer que mientras Dios nos da la vida, tenemos que cumplir su propósito. Tenemos que vivir una vida que traiga beneficio a la obra de Dios. Mientras Dios nos dé vida. Muertos, ya no beneficiamos en nada. Muertos ya no podemos servir a Dios. Muertos, ¿qué podremos hacer estando muertos? En la obra aquí, sabemos que muriendo tendremos que servir al Señor, alabarle, adorarle por la eternidad, pero en esta vida, ¿cuántas personas, hermanos, cuántas personas se han beneficiado por su servicio en la obra de Dios? ¿Cuántas personas podemos decir han sido beneficiadas por mi esfuerzo, por mi tiempo, por mi oración, por mi inversión económica? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos tendrá el Señor? Usted tal vez no, pero ¿cuántos el Señor tendrá anotado en su libro? Porque parece que hay libros. En uno de ellos está anotado todo lo que hacemos, sea bueno, sea malo. Aparte hay otro libro, el libro de la vida, pero en ese libro donde está narrada nuestra vida, ¿cuántas personas beneficiadas habrá por nuestra labor en la obra de Dios? ¿A cuántos habremos beneficiado? Ahora, por el contrario, queriendo que no sea así, pero ¿a cuántos hemos perjudicado en la obra de Dios? Ojalá y no sean muchos tampoco. O más bien, no sean muchos. Y en el otro sí sean muchos los que son beneficiados. ¿Está trayendo nuestra vida beneficio a la obra de Dios, hermanos? ¿Tu vida trae beneficio? ¿Cuánto trae? ¿Cuánto beneficio trae tu vida? ¿Cuánto se beneficia la obra de Dios en que tú estés aquí? Bueno, al estar aquí, solamente venimos como a una escuela, venimos a aprender. A eso van los hijos a la escuela. Ya que salen de la escuela, los hijos van a poner en práctica lo que aprendieron. Usted está aquí, usted está aprendiendo, y ya que usted sale por ese portón, usted sale a poner en práctica lo que aquí aprendió. ¿Qué ha aprendido? ¿Lo ha puesto en práctica? Porque fíjese que luego de repente tenemos dificultades. De repente tenemos dificultades porque hay personas que luego dicen, ¿eso te enseñan en la iglesia? No sé si alguna vez a usted le ha dicho a alguien eso. ¿Eso te enseñan? ¿Eso fuiste a aprender? Eso luego nos dicen. Y se escucha todavía mucho más fuerte cuando nos dicen, ¿eso te enseña tu pastor? Y bueno, yo no les enseño a andar peleándose, ¿verdad? Bueno, ustedes no se pelean, digo, no vayan a decir, el pastor dice que nos peleemos. No, yo no enseño a pelear a la gente, ¿verdad? Yo no enseño a levantar falsos, chismes.
No, ¿verdad? No les enseño eso. No les enseño a poner apodos. Yo no les enseño eso. No les enseño a decir malas palabras. Yo no digo malas palabras. Yo no les enseño a tener malos pensamientos tampoco. No enseño nada de eso. ¿Qué les enseño? Yo les enseño la palabra de Dios. ¿Qué practicas tú allá afuera? Palabra de Dios. ¿Está nuestra vida trayendo beneficio a la obra de Dios? Porque mire, la gente nos mira, la gente nos ve y a la gente le darán ganas de venir al templo. ¿Nuestra vida está cumpliendo el propósito de Dios? ¿Usted tiene propósito en el camino de Dios, hermano? ¿Cuántos conocen su propósito? Yo sí lo conozco. ¿Alguien más conoce su propósito? ¿No? Bueno, yo sí lo conozco porque lo sé desde hace mucho tiempo. Algunos a lo mejor sí lo conocen. Otros a lo mejor lo desconocen, pero los que lo desconozcan, no hay tanto problema. Vaya a Dios y dígale al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga en tu obra? Señor, ¿en qué quieres que te sirva? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi habilidad para ser útil? Aún yo me atrevo hasta a decirle, por lo que la Biblia dice, que si usted quiere, dígale al Señor: Señor, yo quiero esto. Yo quiero ser esto. La Biblia dice: si alguno desea obispado, o sea, si alguno desea pastorado, buena cosa desea. Usted se puede ir con Dios y decirle: Señor, yo quiero ser pastor. Señor, yo quiero ser maestro, yo quiero ser músico, yo quiero evangelizar, yo quiero esto. Pídaselo. Pídale a Dios. Dios concede las peticiones del corazón. Así dice la Biblia: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un día estábamos en un congreso allá por el 2011 y estábamos en la junta, que es el último día, ya en la última parte del culto. Íbamos a elegir la directiva juvenil y los pastores nos sentaron al delante. Recuerdo que aquí estaba el hermano Marcelino López, pastor de Altavista en Cuernavaca, y iban a nombrar la directiva y de repente el hermano me dice: ¿quién crees que quede? Y recuerdo que le dije al hermano: ¿yo? Y el hermano se empezó a carcajear. ¿Tú? Sí, yo voy a quedar. ¿Y qué creen que pasó? Yo me quedé. Fui el presidente juvenil por 2 años nada más, pues, pero sí me quedé. Y después se me quedó viendo así: sí se cumplió. No soy profeta, nada más fue un anhelo, pues yo quiero ser. Y Dios me lo concedió. Un día, hace muchos años, bueno, no tantos, como 15, oramos por ustedes. A lo mejor, en realidad yo no he trabajado tanto como algunos quizás piensan, porque de evangelizar dentro de la iglesia, tal vez, si acaso he visitado a unos 10, tal vez, a lo mejor son muchos. Yo creo que he visitado hasta menos de los que están hoy dentro de la iglesia. Pero sí oramos por ustedes. Y hace 15 años le dijimos al Señor: Señor, queremos una iglesia que esté grande. Y hay testigos de que dije eso. Y hoy usted está aquí. No lo digo como vanagloria, ¿eh? No, Dios está aquí porque Él concede las peticiones del corazón. ¿En qué le gustaría servir al Señor a usted? Si usted quisiera ser pastor, mire, pídaselo a Dios. Dígale al Señor: Señor, yo quiero ser pastor. Si usted quiere ser músico, aunque no sepa nada de música, dígaselo al Señor: Señor, yo quiero ser músico para alabarte y cantar. Señor, yo quiero ser maestro de niños. Yo quiero ser predicador. No quiero ser pastor, Señor, porque pienso que es mucha responsabilidad, pero sí quisiera predicar. Pídale a Dios y Él concederá las peticiones de su corazón. Tenemos que comprender una cosa: que nuestra vida
no es para vivir solamente para nosotros. Nuestra vida tiene que ser para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios para el mundo. Entonces usted tiene que hacer algo para que ese propósito se cumpla, sea tocar, sea cantar, sea predicar, sea evangelizar, o sea construir un templo, o sea barrer un templo. Usted está haciendo algo para que la gente se convierta, para que la gente crea. Tal vez usted no puede salir a predicar, pero puede orar, puede ayunar. Tal vez usted no puede ir a predicar por su trabajo, pero puede dar en la ofrenda misionera para poder cooperar, para poder ir. Algo podemos hacer para el avance de la obra de Dios. Y el consejo del Señor es que en esta vida nos esforcemos porque la obra del Señor avance. Que no solamente sea tu propósito. Es que yo quiero esto para mi vida, es que yo quiero aquello para mi vida, es que yo quiero un buen trabajo, es que yo quiero una buena familia, es que yo quiero una casa, es que yo quiero un carro. Es bueno que lo quieras y muy bueno que lo tengas y lo puedes tener. Pero que tu principal anhelo sea: yo quiero servir a Dios, yo quiero agradar a Dios, yo quiero que la gente se salve, yo quiero que más almas procedan al arrepentimiento. Dice Romanos capítulo 14, versos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dice que nadie puede vivir solo para sí mismo. Que si vive, que sea para el Señor. O sea, que si tú tienes vida hoy, y si tú tienes vida en el 2022, que tú vivas para el Señor. Que tu vida tenga un valor en la obra de Dios. Tu vida ya tiene un valor, pero que pueda tener un valor mayor haciendo algo para las cosas de Dios. ¿Qué has hecho en la obra de Dios? Decíamos. ¿Qué ha hecho, hermano? A lo mejor habrá quien pueda decir: aquí está mi sudor. Y sí, a lo mejor aquí está el sudor de muchos. Aquí está el sudor de algunos. Pero también tristemente ahí nos falta el sudor de muchos. Y no me refiero a los que no estaban, sino a los que están, pero no están. Ahora con el trabajo acá atrás, ahí faltó el cansancio de muchos. Que sí están aquí, están en la casa del Señor, están en la iglesia, son Salem. Pero no estuvo ahí su sudor, no estuvo ahí no se cansaron ahí. O no se están cansando ahí. Hace falta su sudor ahí. No están haciendo nada para el beneficio de la obra del Señor. Bueno, a veces hay quien sí hace algo, pero lo único que hace es quejarse. Es que esta columna creo que les quedó mal. Yo la hubiera hecho así. Es que ese piso estuvo mal puesto. Mira, aquí está chueco. No sé, no, estoy diciendo. Lo hubieran hecho de esta forma. Manito, ¿por qué no lo haces tú? Claro, ya no nos tires la cadena que esté chueca. No está chueca, nada más es un decir. Ya no nos la tires, pero puedes venir a poner el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Algunos están, pero no están. Y otros están, pero solamente están para señalarnos que está mal hecho. Es que qué mal tocan. Los músicos, pues. Es un decir, ¿eh? No se vayan a ofender. ¿Qué mal tocan? Pues aprende a tocar, hermana. Aprende a tocar, hermanito. Para que veas que es bien fácil tocar. Hoy la predicación ni le entendí, el pastor. Aprende a predicar para
que veas que es bien sencillito pararte aquí y estarles hablando. ¿Qué mal dirigió la hermana, el hermano? Enséñanos a dirigir. Espero que sí me esté entendiendo. Si vives, vives para el Señor. Si mueres, mueres para el Señor. Que el día que mueras, o que muramos, a decir, usted no va a morir, o muramos con, no voy a decir que con alegría, pero sí con confianza y firmeza podamos decir, allá está arriba. Que con confianza sí podamos decir, va caminando hacia aquel lugar. Y no que estemos cantando más allá del sol para el que murió y por ahí hay falta el que diga, uy, más allá del sol, y así como vivía. En este nuevo año, hermanos, no tenemos que mantener escondidos los dones, lo que Dios nos ha dado. Hay que sacarlo, hay que usarlo para el beneficio de la obra de Dios. Acuérdense lo que el Señor contó en aquella parábola, la de los talentos. Cuando el Señor regresa a hacer cuentas con sus servidores, descubre que uno de ellos no hizo nada con él, lo guardó, lo escondió. El séptimo consejo es: haz algo para la obra de Dios. Sirve al Señor, trabaja para el Señor. Creemos firmemente que Dios puede usar sus vidas. Creemos firmemente que Dios puede usar. Dios te puede usar. A veces nosotros pensamos que no es posible. Yo soy uno de ellos. Yo no puedo ser pastor. Yo no sé hablar, porque no sabía hablar. Bueno, sí hablaba, pero tartamudeaba, con pena, con miedo. Todavía me da pena hablar con la gente, pero ya a la hora de predicar ya no me da pena. Y a veces hasta se me olvida que tengo que terminar a cierto tiempo. Pero mire, aquí estoy y estoy predicando. Y ya tengo varios años haciéndolo. ¿Cómo lo hago? Pues quién sabe, pero aquí lo hacemos para la gloria de Dios. Dios puede hacer algo contigo. Solo tienes que tú dejarte usar por Dios. Póngase de pie. El año que comience, hermanos, los que comiencen o los que comencemos el año, hagámoslo con propósito, con planes, con esfuerzo. El Señor quiere usar nuestras vidas. El Señor quiere que le sirvamos. Pero también el Señor quiere que tengas la seguridad de tu salvación. No se puede servir a Dios no siendo salvo. Sí existen iglesias que hacen eso. Que el que predica no es bautizado, que el que da clases no es bautizado, que el músico no es bautizado. Nosotros creemos que no es posible eso. Porque creemos con firmeza que necesita estar convertido para poder anunciar las buenas nuevas. Entonces asegura tu salvación primeramente y después sírvele a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar congregados en tu glorioso nombre. Gracias, mi Dios, porque al estar aquí nos gozamos en tu presencia. Tú quieres que te agrademos, tú quieres que te sirvamos, mi Dios. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que ayudes a cada hermano, a cada hermana. Primeramente, afírmalos en tu camino. Los que aún titubean, Señor, en su vida espiritual, sálvalos, conviértelos, afírmalos, Padre Santo. Los que se han descuidado, levántales, Señor, trae un avivamiento a su vida, Señor, que no terminen el año lejos de ti. Y los que están firmes, cuida que no caigan, Señor. Ayúdalos, fortalécelos, para que juntos podamos servirte, Señor, agradarte. Hay tanta labor en tu obra, Señor, que necesitamos esforzarnos. Esfuérzanos como iglesia para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.